Desde mediados del siglo XIII, el topónimo Prosec o Prosecum, pero también el más moderno, Proseco, se refería a una pequeña ciudad que limita al sureste con el obispado de Trieste y al norte con el territorio de Duino. Proseco sigue siendo hoy una pequeña localidad de la provincia de Trieste, en el extremo noreste de la península italiana. En cuanto a la producción de vino, en ese lugar, las primeras menciones del lugar datan de esta época y provienen de una escritura de alquiler de 4 viñedos. Por lo tanto, es cierto que ciertos viñedos se ubicaron en las laderas soleadas que bajaban desde Proseco hacia el mar, donde había un terreno marga arenisca, antiguamente cubierto por el mar, propicio para la producción de uvas muy particulares. Al abrigo de los vientos fríos de la corriente llamada Bora, que sopla desde el norte al nordeste, en el mar Adriático, abrazando a Croacia, a Italia, Grecia, Eslovenia y Turquía. Es una corriente de vientos fríos y secos, y se debe a la formación de un ciclón estacional en el mar Mediterráneo. A principios del siglo XVI, los vinos procedentes de la zona del Prosecco fueron identificados en ciertos estudios literarios de cierta importancia. Pietro Bonomo, de Trieste, poeta y hombre de gran cultura, secretario y consejero de 3 soberanos austriacos, estudió historia natural de Plinio el Viejo y estuvo particularmente interesado en la historia de la emperatriz Livia, 58 años antes de Cristo al 29 después de Cristo, esposa del emperador Octavio Augusto, quien se escribe de ella. Alcanzó una edad venerable, cómodamente manteniéndose en buen estado de salud gracias a las cualidades del legendario vino puccino, amado por los romanos y procedente de la zona de Prosecco. La historia fue relatada posteriormente por el famoso doctor Galeno en el 129 al 216 después de Cristo, que contribuyó a difundir la fama terapéutica del vino puccino durante los siglos siguientes. A partir del 700, el Prosecco se convirtió en un vino por excelencia. A principios del siglo XVIII se inició una auténtica simbiosis entre la población y esta bebida agradable, versátil y modernamente alcohólica que se produce en la zona a partir de uvas procedentes de Oriente. Francesco Maria Malbotti mencionó la uva Prosecco a principios del siglo XIX, y desde ese momento los documentos que la mencionan se hicieron cada vez más frecuentes y claros. Podemos decir que así empezó la historia moderna del Prosecco, y ya no cabe duda de que por Prosecco nos referimos al vino blanco elaborado en estos arduos cerros, las colinas donde la variedad de uva creció especialmente bien, suplantando paulatinamente el cultivo de otras uvas de la zona, convirtiéndose finalmente en el amo único e indiscutible de la zona a mediados del siglo XX. Para el año de 1962, 11 productores establecen el Consorcio y Protección del Prosecco en Conegliano y Valdobbiadene. El 2 de abril del año de 1969 se establece la DOC conformada por 15 comunas en Conegliano y Valdobbiadene. El área de producción del Prosecco DOC se encuentra en la zona noreste de Italia, y más precisamente en los territorios que se encuentran en 4 provincias del Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste y Udine, y en 5 provincias de Véneto: Belluno, Padua, Treviso, Venecia y Vicenza, una de las zonas más bellas de la península italiana. Cuando la vendimia, vinificación y embotellado se realiza íntegramente en las provincias de Treviso y Trieste, se puede utilizar las menciones especiales Prosecco DOC Treviso y Prosecco DOC Trieste, 2 provincias que a lo largo de la historia han jugado un papel fundamental en la elaboración del Prosecco.
Prosecco italiano es uno de los vinos espumosos favoritos en el mundo. Los amantes del vino aprecian su refrescante acidez, su sabor ligeramente afrutado y quizás, sobre todo, su precio asequible. La diferencia principal entre el Prosecco y estos otros vinos espumosos es la forma en la que se elabora. El cava y el champán utilizan el método tradicional, o método champenois, un proceso que requiere mucho tiempo y mano de obra que implica que la fermentación secundaria sea realizada dentro de la botella. Por encima de todo, este proceso es costoso, por lo que este coste repercute en el precio final. El Prosecco, por otra parte, se elabora utilizando un método completamente diferente, el método del tanque. Prosecco DOC nació en un territorio con condiciones ambientales únicas. Las uvas destinadas a la elaboración del Prosecco DOC proceden principalmente de Glera, una cepa autóctona del noreste de Italia, conocida desde la época romana. Glera es una variedad de uva blanca. Tiene brotes de color avellana y produce racimos grandes y largos, con bayas de color amarillo dorado. Junto a Glera, hasta un máximo del 15%, históricamente se utilizan otras variedades: Verdizo, Bianchetta, Trebbiana, Perera, Glera larga, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grillo y Pinot Nero. Ante todo, debemos tener en cuenta que, al igual que el champán, el término Prosecco está legalmente protegido y, por lo tanto, solo el vino espumoso de las regiones en Friuli y Véneto que forman las zonas de Prosecco DOC o Prosecco DOCG pueden ser etiquetados como Prosecco. El vino espumoso, Prosecco, es el tipo de vino más conocido y extendido, ya que cuenta con un perlaje fino y persistente. Según su contenido de azúcar residual, el Prosecco DOC espumoso puede ser Brut, Extra Dry, Dry o Demi-Sec. El Extra Brut, que incluye entre 0 y 6 gramos de azúcar al litro. El Brut, menos de 12 gramos litro. El Extra Seco o Extra Dry incluye entre los 12 y 17 gramos litro. Sec incluye entre los 17 y 32 gramos de azúcar al litro. Y el Demi-Sec, que incluye entre 32 y 50 gramos de azúcar litro. Frisante. Tiene un perlaje ligero y menos persistente. Se caracteriza por tener un color amarillo pajizo más o menos intenso, brillante, con evidente desarrollo de burbujas. Tiene un sabor seco o dulce, fresco y muy característico. Su presión en bares anda entre 1 bar y 2.5 bar. Y tenemos el Prosecco vino tranquilo. El perlaje está ausente.